Bueno, bienvenidos de vuelta a la Taberna de Ícaros. Estamos reunidos el día de hoy en esta sección que hemos llamado Barra Libre, donde hemos comparado las clases de 3.5 con las de quinta edición. En este momento vamos a hablar de la última clase, el Pícaro. ¿Quieren tirar bolas de fuego cada vez que apuñalan con sus dagas? Dankra nos va a explicar. Vamos, Dankra, háblanos de antaño. Entre ellos, los pícaros tienen poco en común. Algunos son sigilosos ladrones, otros embusteros con pico de oro, y aún otros son infiltrados, espías, diplomáticos o matones. Lo único que tienen en común es que son polifacéticos, además de poseer un gran ingenio y mucha capacidad de adaptación. Las generalidades de los pícaros en 3.5 se caracterizaban porque su motivación era conseguir aquello que sea posible conseguir. Eran muy diestros, aunque en combate no tanto. Podían hacer mucho daño con su ataque furtivo, pero ya adelante voy a explicar por qué estaba bastante limitado, otra vez por las reglas demasiado realistas, entre comillas. Tenían como un sexto sentido en lo referente a evitar los peligros y podían hacerse pasar por algo que no era para utilizar objetos mágicos, como por ejemplo una espada que solo fuera para paladines. Ellos podían engañar a la espada y hacerse pasar por un paladín y usar sus poderes. En cuanto a su trasfondo, algunos pertenecían a alguna cofradía de ladrones, pero la mayoría aprendían en las calles. A veces los jóvenes talentosos eran instruidos por pícaros para ayudarlos en trabajillos. En cuanto a las razas, como siempre, la mayoría de humanos, otros más medianos y elfos, y como ya no es sorpresa a estas alturas, pocos enanos y gnomos. Así que como vemos, la mayoría de clases en el manual decía explícitamente que los enanos nada de nada. Ahora, estoy mostrando el dibujo de Lida, que es la pícara de 3.5. No es un dibujo que la favorezca mucho, sin embargo, durante el trayecto de todo el manual y los demás manuales de expansiones, mejoran mucho el dibujo, siendo Lida uno de los dibujos más bonitos y mejor detallados que ha tenido 3.5. Y porque ahí tenía necrosis en la nariz. Había una imagen que espero que la muestren, que es Lida usando mal un objeto mágico. Acá vemos la imagen de quinta edición. Este elfo oscuro, este drow, que está mostrando sus dos dagas. De todos los dibujos de las clases base de quinta edición, es el que más me gusta. Siento que es más detallado. En quinta edición la filosofía del pícaro no cambia mucho. Dedican tanto esfuerzo a dominar el uso de sus diferentes habilidades como a perfeccionar sus habilidades de combate. Priorizan la astucia sobre la fuerza bruta. Ahora, para las reglas de juego, en 3.5 los pícaros tenían el dado de 6, no eran muy resistentes. Se aconsejaba la destreza como su puntuación más alta, seguida de inteligencia y sabiduría, aunque el carisma también les ayudaba. Pero esto los limitaba cuerpo a cuerpo, ya que no había la regla de armas con sutileza, sino que se elegía el dote de sutileza con las armas, lo cual le permitía sumar el bonificador de destreza, pero solo al ataque, no al daño. Seguía haciendo la fuerza al daño de todas las armas cuerpo a cuerpo. El ataque base era intermedio y la salvación buena era los reflejos, es decir, la destreza. Tenían el ataque furtivo, que era su característica más destacada, que empezaba sumando un dado de 6 al daño y llegaba hasta 10 dados de 6, pero estaba mucho más limitado, ya que solo podía aplicarse bajo ciertas condiciones más difíciles de conseguir en combate, y además solo se podía hacer furtivos a criaturas que fueran vivas y que tuvieran partes anatómicas reconocibles por el pícaro, así que nada de furtivos a no muertos, ni constructos, ni plantas, etc. Eso era una gran limitante. Claro, imagínense la mayor fuente de su daño no podérsela hacer a los no muertos, que son como la mitad del manual de monstruos. Sí. Tenían una habilidad para encontrar trampas, y esto era algo muy curioso, ya que solo los pícaros podían usar buscar, como investigación ahora, para encontrar trampas. Así que su presencia en un dungeon lo cambiaba todo. Tenían la evasión y podían acceder a la evasión mejorada, lo que les permitía escaparse del daño de muchos conjuros, como por ejemplo la bola de fuego. También tenían la esquiva asombrosa, lo que hacía que no pudieran ser sorprendidos, y luego mejoraba y no podían ser flanqueados. Recordemos que el flanqueo no era una regla opcional. A nivel 10, 13 y 19 podían elegir entre varias aptitudes especiales, únicas para ellos, como la evasión mejorada que nombré. De muy pocas clases tenían acceso a esta.
lisiar con un impacto que les permitía reducir la fuerza del receptor de sus furtivos, maestría en habilidades que les permitía aumentar el número de habilidades que dominaban. Recordemos que habían un chorrero más de habilidades. La mente escurridiza, que les permitía que fuera más difícil dominarlos. El oportunismo, que hacía que pudieran hacer un ataque de oportunidad a alguien que estuviera a 5 pies de ellos y recibiera daño de un compañero. Y rodar a la defensiva, que si los puntos de golpe iban a llegar al 0 con un daño que recibiesen en un ataque, podían intentar rodar y reducir ese daño a la mitad. El ACD era una base más el daño sufrido. Así que si era un daño hecho por una gran hacha grande a 2 manos con agarre del mono, no creo que fuera a poder reducir, ya que estas reglas estaban bastante rotas entre 5, terminaban sumando muchísimo al daño. Y peor si era crítico, porque no solo se multiplicaban los dados, sino todo el daño base. Entonces podían fácilmente quedar un CD de 60 que nadie iba a salvar. Y lo último es que podrían elegir una dote cualquiera en lugar de una de estas aptitudes, lo que les daba una buena versatilidad. ¿Qué nos cuentas en quinta de las reglas de juego, Ícaro? Bueno, en quinta edición priorizan la destreza, colocan como segunda característica la inteligencia, aumentan su dado de golpe a un dado de 8, dejan la competencia con armadura ligera, la competencia con arma simple, ballesta de mano, espadas largas, estoques y espadas cortas. De esas competencias la que más llama la atención es la ballesta de mano. Se puede hacer buenos combos. Si no estoy mal, solamente el artífice comparte esta proficiencia. Tiene proficiencia con la herramienta de ladrón. Sería algo muy irónico que el mismo pícaro no tuviera proficiencia con la herramienta creada solamente para esa clase. La competencia en tiradas de salvaciones de destreza e inteligencia, que son las habilidades prioritarias en esta clase. Puede escoger 4, a diferencia de la mayoría de clases que solamente escogen 2. Vamos a empezar con los rasgos. Tenemos la pericia, que le permite sumar el doble bonificador a sus habilidades con competencia. Tenemos el ataque furtivo, que es lo más característico del pícaro en estas 2 ediciones. Tiene un buff y un nerfeo al mismo tiempo. Ya no tiene esa limitante de que no puede hacer furtivos en los constructos y en los muertos vivientes y plantas. Sin embargo, también lo nerfean un poco con los dados de furtivo, empezando en un dado de 6 y terminando en 10 dados de 6, pero en la práctica podemos manejar 4, tal vez 5 dados de 6 en la mayoría de las campañas que se juegan actualmente. Tenemos el canto de los ladrones, que se sigue manteniendo como código en palabras en el diálogo. La acción astuta, una mecánica muy importante en el pícaro, permite golpear y destrabarse al mismo tiempo. Imaginen al enemigo que se le acerque el pícaro, lo apuñale y en un mismo asalto se aleje, manteniéndose seguro a la distancia. Sí, esto es algo que hay que resaltar, y es que entre 5 el pícaro no tenía ningún poder que le aumentara la velocidad, y pues eso fue siempre algo que se echó en falta, que un ladrón no se supiera echar su carrerón. Pero yo creo que esa echada en falta era más como el latino, porque pues estamos acostumbrados al pícaro, al ladrón, que Al raponero. al raponero, que sale corriendo más rápido que Usain Bolt. En quinta, con esta acción astuta, aumenta su distancia al recorrer, si lo desea el pícaro. También tenemos la esquiva asombrosa, lo que permite reducir el daño de un ataque que se recibe. Solamente se gasta su reacción. Es algo muy bueno y se alcanza a nivel relativamente bajo, nivel 5. Tenemos la evasión, que cuando uno va a recibir daño de una fuente y esta le permite una tirada de salvación de destreza, ya no recibe la mitad, sino ningún daño. La mente resbaladiza, pero eso ya es a nivel alto, que le da competencia también en las tiradas de sabiduría, pero la gana muy tarde. Elusivo, que hace que ningún enemigo tenga ventaja contra el pícaro. Y el último rasgo que gana es el golpe de suerte. De hecho, el manual lo dice, es un rasgo misterioso y difícil de explicar. Obtienes un éxito en las tiradas de ataque o en las tiradas de salvación, misteriosamente. No tienes que volver a tirar, no es ventaja, no. O sea, si tiras y fallas, asumes que golpeas de todas formas. Mantiene como el espíritu un poco del pícaro, pero muy mejorado. Antes de hablar de las clases de prestigio, quiero nombrar acá las habilidades, ya que los pícaros eran los personajes más habilidosos. Y había una dinámica que ya comenté un poco, en la que ellos podían utilizar objetos, ya que esto no se podía hacer, solo los conjuradores podían usar un pergamino de su propia clase de conjuros, exceptuando los pícaros, que con carisma podían intentar utilizar un pergamino, una varita, un bastón,
y otros objetos mágicos. Y estaba interesante probar un pícaro con un carisma alto, que por supuesto usar estas cosas tenía una probabilidad de fallo, pero con el buen carisma y entre más nivel, más probable era que lo usaran. Y podíamos un pícaro que se pudiera usar conjuros solo para mago, como el escudo, otros bufos o incluso ataques, varitas, casi un conjurador, lo cual era divertido para probarlo. Ahora sí, para las clases de prestigio estaba por ejemplo el bribón arcano, que también está ahorita. Debía ser multiclase, pícaro y algún conjurador arcano, pero era muy poco útil. También habían dos más interesantes. Una era esta que también está en la versión actual, que era el asesino. Este podía analizar a su víctima por 3 asaltos y luego, al realizarle un furtivo, podía elegir entre matarla instantáneamente o paralizarla si no salvaba una CD. También se volvía experto en venenos y seguía progresando en otras habilidades de pícaro como el furtivo. Era muy buena opción para utilizar el dedo del máster. Otra interesante era el danzarín sombrío, que subía su dado de golpe a dado de 8. Podía esconderse a simple vista, cosa que no era muy común en esta edición, y adquiría la visión en la oscuridad, cosa que tampoco se veía mucho antiguamente en tu cara dracónido. Y adquirían el salto sombrío, que era como una puerta dimensional pero entre 2 sombras, así muy ninja. ¿Qué nos cuentas en quinta de los arquetipos y cómo se llaman? Se llaman arquetipos. Estoy mostrando en pantalla el dibujo de un hermoso gnomo, que por eso lo escogí, porque yo amo tanto los gnomos y dije, este es mi arquetipo para Indica, que lo podemos ver en la campaña del otro lado, en este mismo canal. Es la versión psiónica de los antiguos manuales. Permite invocar unas dagas, como muestra la imagen, son unas dagas fantasmales que hacen daño de fuerza, por lo tanto ignoran mucho de la resistencia de los monstruos, y tiene una característica que me gusta mucho, que es que no deja huella, entonces es perfecta para desvivir a los enemigos sin que sepan quién fue. Además que sus poderes psiónicos le permiten resaltar más aún en las habilidades que ya de por sí resalta en comparación de las otras clases. A niveles altos tiene una gran movilidad, ya que permite con su daga la lanza y se teletransporta donde cae. Si quieren saber más cómo jugar un pícaro cuchillo del alma, pueden ver nuestra campaña del otro lado. Bueno, conclusión. Entre 5 tenían la desventaja de su debilidad relativa en batalla, pienso yo. Pero explorar un calabozo con un pícaro era una historia muy diferente a hacerlo sin uno. Tenían mucha profundidad para explorar diferentes formas de llevar el personaje, como el ejemplo que les di de hacerlo casi un conjurador, pero tenían una acumulación de los defectos frecuentes de 3.5 que mejoraron en quinta, haciéndolo para mi gusto mucho más interesante actualmente. Bueno, mi conclusión: es la primera vez que pruebo en quinta edición un pícaro. Sin embargo, me ha gustado bastante su versatilidad. Es muy diferente a la versatilidad que entendemos como mago conjuradores, debido a que sirve para explorar, porque puede ir de vanguardia con su sigilo, con sus habilidades de salir de combate, de moverse rápido. Sirve para hacer daño. Ese golpe furtivo bien utilizado es un daño por asalto bastante alto. Y esa cantidad de habilidades que le permite escoger, más su pericia que le dobla la competencia, también sirve para rol. Entonces está cubriendo las 3 áreas del juego. Sin embargo, le veo 2 problemas. Uno, el pícaro es un cañón de cristal. Es frágil si lo encuentran solo. Y el otro, ligado a esta deficiencia, es que depende mucho de sus compañeros. Necesita a alguien para poder dar al 100% su aporte en el combate. Pero en resumen, sí recomiendo el pícaro tanto para jugadores novatos como para jugadores experimentados. Bueno, pero es un juego de cooperación. Si fuera de pronto un PvP 1 versus 1, pues sí, pero es cooperación, todos dependen de todos. Sí, pero te limita a que otro jugador escoja una clase particular, o bueno, unas clases en particular. Es un juego de cooperación, pero todo mi equipo son rango, todo mi equipo son conjuradores. Si no tengo a alguien que me está amenazando al enemigo, no se me va a dificultar mucho. Bueno, si no tengo a alguien que me cubre, se me va a dificultar mucho. Si todos son melee, pues también se va a dificultar algo. Pues yo pienso que es como normal. Lo que pasa es que si yo no tengo a alguien que me esté curando en cuestión del pícaro, no me impide dar mi 100% en mis áreas. Está inconsciente, va a dar 0%. Por eso, o sea, lo voy a dar por pocos asaltos, pero voy a dar mi 100%.
hay otras formas de generar el furtivo, ¿no? Pero perdería acciones. Eso se llama economía de acciones. Por ejemplo, en manos de Tasha, yo puedo gastar mi acción extra para que ganarle el furtivo. Pero me estoy gastando mi acción extra a falta de un compañero. Sí, entonces no cojan pícaros cuando hayan solo jugadores de rango, que igual después lo pueden hacer porque esa pari no va a durar mucho. Sí. Pues este es el último para libre sobre las clases, pero ya vamos a ver de qué hablamos en las siguientes. Ahí tenemos algunas opciones, pero si ustedes también tienen algo que quieran escuchar, ahí está la caja de comentarios. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, gente, si les gustó, denle like y suscríbanse. Chao, chao.